Hola, quería comentaros sobre la terapia cognitivo-conductual. Yo es la que trabajo, es decir, las terapias que tienen que ver con todo el desarrollo cognitivo-conductual. Aunque hay muchos tipos de terapia y se pueden hablar de ellas, pero puede ser eterno, me voy a centrar en esta última porque ya es suficiente y es mucho. Entonces, primero, hablando de la terapia, por decirlo así, conductual, eh, hablamos de cuando queremos modificar patrones inadecuados de conducta, eh, lo hacemos desde los principios del aprendizaje, desde todas las teorías del aprendizaje, como son el condicionamiento clásico de Pavlov en 1900 y el condicionamiento operante de Skinner en 1953. Del, del condicionamiento clásico, lo que en él conseguimos es que un estímulo neutro unido a un estímulo incondicionado se produzca una respuesta al final condicionada y que tenga, es decir, y que sea una respuesta defensiva o competitiva, es decir, que tenga un valor. En base al condicionamiento con ese otro estímulo, tenemos la respuesta condicionada. El condicionamiento operante de Skinner, pues tiene más que ver con la tasa de respuesta, es decir, en función, también es teoría del aprendizaje, y lo que se hace es que una conducta o una situación, si consigue un refuerzo o un castigo, se aumenta o se disminuye la probabilidad de que se dé ese tipo de respuesta. Es lo que se basa el condicionamiento operante. Luego, respecto a, a teorías de terapia de conducta, pues podemos hablar también de condicionamiento de escape, de modelamiento encubierto, de sensibilización sistemática, muy utilizada para temas de miedos y para exposiciones, técnica de exposición e inundación, lo mismo, el reforzamiento positivo es otra teoría, el encadenamiento del control de estímulos y la generalización del estímulo y de la respuesta. Después, hablando de terapia cognitiva, hablamos de procesos cognitivos en las conductas como estados emocionales desadaptativos. Según Mahoney y Ashcroft, fueron la base de la teoría de la personalidad y la sistematización de las estructuras de significado para el individuo. Entonces, hablamos de la teoría racional emotiva de Ellis. En ella, lo importante es la reestructuración cognitiva, que se basa en que las ideas irracionales alteran nuestras emociones, nuestras cogniciones y nuestras conductas, principalmente. Entonces, en base a todo esto, tenemos que el trastorno psicológico interpretan irracionalmente y poco funcional pues los acontecimientos. Es decir, estamos hablando de las ideas irracionales, aunque también hay ideas racionales que como consecuencia, bueno, que como se quiere conseguir unas metas, lo que se produce también pues se producen también emociones negativas e inadecuadas. Luego también está la técnica de las 3 columnas. Esa técnica hablamos de A, un acontecimiento que ocurre; B, una interpretación de ese acontecimiento que puede ser a base de ideas irracionales; y C, unas consecuencias de malestar emocional y percepción de acontecimientos, percepción de los acontecimientos influidos por nuestro lenguaje interior, que si es negativo
y es irracional, pues está influyendo en cómo interpretamos esos acontecimientos. Y después tenemos la teoría de Beck, muy conocida como la tríada cognitiva y muy trabajada en temas de depresión. Beck lo que decía es que los trastornos emocionales son por distorsiones en los procesos de información y que además activan esquemas cognitivos negativos. Es lo que nos decía, ¿no? Todo ello da lugar a que estos pensamientos negativos, que además son inconscientes, o sea, no conscientes, son estables y son persistentes en el tiempo, den como concepto una vulnerabilidad cognitiva sobre sí mismos, sobre el mundo y sobre los demás, lo que se llama la tríada cognitiva. Y esto daría lugar a un esquema que lleva a la diatesis sobre la depresión. Y esta sería la teoría de Beck, muy conocida y muy trabajada en todos los ámbitos y bueno, muy trabajada sobre todo a nivel experimental. También podemos nombrar a Goldfried para hablar de la reestructuración racional cognitiva sistemática sobre acontecimientos problemáticos. Otro autor importante es el entrenamiento en autoinstrucciones de Meichenbaum, que habla de las reorganizaciones negativas que vienen, según él, desde la infancia. Son cambios, lo que hay que hacer son cambios de la reorganización, cambios cognitivos adecuados para conseguir metas y objetivos. Luego también lo que hemos hablado es de terapia conductual por un lado y terapia cognitiva por otro. Esto sería terapias de primera generación de terapia de conducta. Las terapias de segunda generación son donde se une la terapia cognitivo-conductual de las dos que hemos hablado, y las de tercera generación son terapias como pueden ser ejemplo, la terapia muy conocida de, bueno, lo que además intentan estas terapias son la habituación y la reducción de síntomas por un lado, y que el sujeto se haga responsable de los acontecimientos y acepte los intentos de control por su parte. Entonces tenemos principalmente la terapia de aceptación y compromiso de Hales y Stockel. Luego también tenemos la terapia de Mindfulness, también muy conocida, que principalmente trabajada por Dixon y Sogel. Y luego también podemos hablar de la terapia analítica funcional de Gollenger en 1991, y luego también tenemos la terapia integral de pareja de Jacobson y Córdoba, y por último tenemos la terapia dialéctica de Linehan en 1993. Como se puede ver, pues cada vez aparecen más terapias sobre una misma forma de terapia, pero van apareciendo distintas terapias según autores, y luego también por los distintos tipos de terapia. Lo que sí quería decir es que aunque yo, por ejemplo, trabajo este tipo de terapia, todo lo que es terapia de tercera generación cognitivo-conductual, pero a su vez también trabajo con hipnosis, con relajación y con técnicas pues que me pueden venir bien, incluso hasta humanistas, que tienen que son las típicas técnicas que trabajan coats, y entonces también se pueden utilizar. Es decir, en psicología, aunque tienes un tipo de terapia que es lo que más te trabaja si te funciona, pero luego también puedes ayudarte de otro tipo de técnicas como son la relajación, la hipnosis
ya nombrado, e incluso pues todas estas nuevas técnicas que están saliendo. También hay otra técnica importante que es la de los movimientos oculares, donde también se está trabajando y con buenos resultados. Es decir, hay muchas terapias nuevas y que además están dando buenos resultados. Os dejo, mi nombre es Concha Tiens, la consulta la tengo en Madrid y en la Sierra de Madrid. Trabajo presencial y online, y os dejo mi teléfono por si tenéis algún tipo de duda o queréis preguntar algo sobre lo que he estado eh, comentando. Es el 607 682921. Y bueno, como veis, bueno, de las terapias también hay bibliografía que se puede ver, alguna sencilla e incluso la puede leer la gente como información. También comentaros que sobre este tipo de terapia pues también se hacen talleres como iniciación a estas técnicas y cómo un poco trabajarlas, porque la verdad que son bastante útiles. Pues nada, espero que os haya interesado y un saludo y adiós.